Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es un paseo previo a las mejores lecturas y esto es sobre mis mejores relecturas y las menciones honoríficas. Es decir, aquellos libros que casi entraron en mi top de mejores lecturas. No los añadía ya porque si no sería un top como de 25 mejores lecturas y queda un video enorme, largo y no tengo voz para tanto. Así que voy a comenzar con mis mejores relecturas del año pasado. Yo leo muchos cuentos infantiles, ya sea porque los regalo, porque me gusta compartirlos con los pequeñines de mi familia o porque simplemente a mí me llenan y me alegran un montón el corazón. El gato que buscaba un nombre de Fumiko Takeshita es una escritora japonesa, está bellamente ilustrado por Naoko Machida y va de ello, de lo que el título menciona, es un gato que está buscando un nombre. Está tan bonito, lo abrazo un montón, lo he regalado varias veces y creo que es un libro que menciono muchísimo en el canal. El siguiente es El viaje de Francesca Sana. Es una autora italiana. Es un libro que está ilustrado también muy bonito, es poco texto y habla sobre desplazamiento forzado por temas de violencia. Creo que es un libro que pueden leer sin problema desde 8, 9 años y abre un montón el diálogo sobre estas situaciones que se viven, de cómo hay infancias que han perdido mucho o casi todo en la vida. Y creo que el cuento es el vehículo idóneo para poder charlarlo. Es para todos los lectores, así que muy recomendado. Todos vieron un gato de Brendan Wenzel de Estados Unidos. Es un libro que en texto yo creo que lees en 5 minutos, pero todas las ilustraciones igualmente son muy bellas, muy detalladas. Tiene este point of view de cuando un gato sale de paseo y a quienes se encuentra y cómo le perciben. Está súper bonito de cómo le ve la pulga, una serpiente, un ser humano. Muy, muy bello en ilustraciones. Yo te pego, tú me pegas de Antonio Ramos Sevilla. Es un cuento que habla sobre la mucha violencia que pueden vivir las infancias, ya sea en la casa o en la escuela. Es para charlar de bullying. Coloca sobre la mesa cómo es que mucha convivencia puede ser muy violenta, disfrazada de broma, disfrazada de una convivencia ordinaria, cuando es algo que lastima no solo el cuerpo, sino también el espíritu de los pequeñines. También releí una novela gráfica, Genderqueer, de Maya Kobabe. Es una autora no binaria de Estados Unidos y esta novela gráfica es un memoir en el que vuelca muchos de sus pensares desde edad muy temprana y que es este viaje de significarse, de entenderse y de explicarse. Es una novela que ha sido ampliamente vetada de muchos espacios porque hay un miedo profundo a siquiera tratar de entender. Una novela muy, muy necesaria. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y qué les puedo decir? Que la cultura popular ya no haya permeado. Tenemos las aventuras, pero sobre todo las grandes desventuras de Alonso Quijano, de Sancho Panza, en sus caballos y en su burrico. Y de cómo perseguimos estos ideales tan grandes, de cómo fallamos, de cómo las buenas intenciones no son suficientes, pero sobre todo este idealismo, esta crítica social es muy, muy gracioso. Es un clásico que quiero un montón, que me veo perfectamente releyendo en años subsecuentes. Y ahora las menciones honoríficas, traté de colocarlas desde la que me gustó mucho hasta la que más. Son bastantes, así que comienzo con El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial de Sherman Alexie. Es una persona de un pueblo originario que geográficamente está en Estados Unidos. De hecho, él nació en una reserva y estuvo ahí hasta buena parte de su adolescencia y juventud. Este libro es un memoir novelizado sobre su época adolescente, en la que apenas te estás encontrando y descubriendo y empiezas a cuestionar cómo es este racismo interiorizado, cómo se hace tu creación o percepción de belleza y cómo esta violencia racista y clasista te orilla y te quiere obligar a no soñar inclusive. Es un libro que de verdad me conmovió mucho y pensé demasiado si ponerlo en las menciones honoríficas porque el autor ha sido señaladísimo por hechos atroces. Yo sí creo que hay que mantener una posición de no separar al autor de su obra. Así que si lo quieres leer, te aconsejaría comprarlo en segunda mano o en algún EPUB liberado para que puedas tener la historia y ya no llenarle los bolsillos. El niño que domó el viento de William Kamkwamba
es un autor e ingeniero malauí. Es otro memoir. Este fue mi año de memoires. Y nos va a contar parte de la niñez y sobre todo adolescencia de William, de lo que significa vivir en una zona rural con muchísima escasez en su pequeño pueblo en Malawi, de cómo ante una gran y dura pobreza a veces no puedes acceder simplemente a las cosas más básicas como educación, como agua potable, y que es una realidad que existe en estos 2020 todavía, pero que en su caso tuvo la gran fortuna de encontrar libros de los cuales estudiar y basarse para hacer un generador eléctrico eólico. Estuvo muy sabido en las noticias hace como 10 años. Hay una película, está el libro. Por cuestiones personales empaticé bastante con el autor. Creo que vale mucho la pena saber su historia. La Vía al Futuro de Edmundo Paz Soldán es un autor de Bolivia. En el canal de Estereoscopio hay un video completamente dedicado a su obra y de cómo lo ven como una gran promesa, semilla y fruto ya de lo que es la ciencia ficción latinoamericana. Este libro es una colección de cuentos. Hay una historia que yo creo que es más bien una noveleta por la extensión y tiene como tintes detectivescos. Me gustó bastante su estilo, es una escritura sobria, es cuidada, tiene ciencia ficción ligera, pero logra hacer estos pequeños plot twists o cuestionamientos que se necesitan en el género. Y sin duda alguna quiero leer alguna otra de sus novelas porque sí me ha dejado con bastante intriga de querer conocerle mucho más. Salvaje de Cheryl Strait es una autora y periodista de Estados Unidos. Este libro también es un memoir y nos va a contar de cómo en unos procesos de duelo y de autoabandono muy grande decide en algún momento emprender la ruta del Pacífico, y esto es ir de excursionista con los recursos de los que ha gastado todos sus ahorros. Y esto es en un viaje de tratar de encontrarse, reencontrarse, de hallar perdón, de hallar consuelo, encontrar tal vez en la naturaleza mucho de lo que ella ha perdido. La película es preciosa, está muy bien adaptada y la recomiendo bastante. Agujero Blanco de Alba Gles. Ella es una ilustradora y creadora de cómic mexicana. Este cómic es una novela gráfica, es un standalone, solo es un tomo, y nos va a contar de estas enormes casonas en las que habita la familia nuclear y extendida en todas las habitaciones y espacios, y de cómo un día aparece un agujero blanco. Me gustó mucho su ilustración, se sienten los movimientos súper bonitos, se ve el cariño colocado y el final me pareció muy genial. Quiero seguir conociendo más de la autora. Este cómic lo compré en muy buen descuento directamente con la editorial en una feria de libros y está en mi top no solo por lo bonito y lo interesante y la propuesta, sino también porque hay tantas editoriales independientes que están luchando contra el gran mercado, contra las grandes editoriales, y tienen un espacio y un nicho y tienen aquí a sus lectores para seguirles consumiendo. Apoyen a las librerías y editoriales independientes. Un hombre de verdad de Thomas Page McBee es un autor y periodista de Estados Unidos. Este libro es un memoir también y nos va a contar de cómo Thomas, al incursionar en el box amateur, comienza a cuestionarse un montón de cómo la sociedad actúa sobre la ternura y el touching necesario como un ser humano, cuando las personas te leen como una mujer a cuando te leen como un hombre, cómo es necesaria la ternura entre varones, cómo es necesario que se abracen sin rudeza, cómo es importante poder charlar y poder ser vulnerable con tus personas, pero sobre todo en esta creación de nuevas masculinidades. El libro es cero académico, es muy personal, está bastante sencillo de leer y deja un montón de bibliografía por si te quieres acercar mucho más al tema. Apuntes para entrar en un jardín de Sandra Ivette González Ruiz. Es una autora del norte de México. Este poemario es bastante sencillo. Son hojas engrapadas que encontré en una cesta de una librería independiente y me alegra mucho haberlo encontrado porque está escrito desde las tripas, ¿saben? Está hecho con una gran honestidad de lo que es vivir con dolor, de lo que es tener resiliencia, y no desde este echeleganismo vano, sino de cómo duele dar un pie tras otro y de cómo necesitamos a veces solo un espacio para respirar. E igual aquí invito a acercarnos a leer autopublicaciones. Encontramos estas flores que están creciendo y que merecen ser leídas.
Mi pelo chino de Junko Ogata. Ella es una escritora, activista y podcaster mexicana. Ella habla mucho de lo que es ser una mujer afro-mexicana perteneciente a la comunidad LGBT. Este libro es un cuento infantil, está bellamente ilustrado por Pelcastre. Habla sobre algo tan sencillo pero tan importante como es la reivindicación de la diversidad corporal en el cabello. Nos cuenta de una pequeña niña que tiene cabello chino y en la escuela o las personas que no le conocen le quieren corregir la tesitura de su cabello diciéndole estás despeinada, necesitas estar lacia. Y pareciera que es algo tan pequeño, pero sí va afectando, creo que en las autoestimas de las infancias, de las personas adultas y de todas las personas que he leído que tienen el pelo chino y han leído este libro. Veo cuánto les alcanza a conmover, así que creo que es un abracito. Los mejores poemarios que leí en el año. El reino de lo no lineal de Elisa Díaz Castelo es una autora mexicana y este libro hace como una dicotomía muy importante sobre la muerte y los desapegos. Es un poemario que ha recibido bastante reconocimiento. Me parece fabuloso lo que tiene ahí escrito. Se ve un pulimento, se ve un cariño, se ve cómo la poesía puede llegar a hablar de tantos objetos y de tantos espacios como inclusive un refrigerador, que de hecho fue mi poema favorito. Dorsal de Nadia López García es un sabi y este libro es vocalización, reivindicación, señalamiento a la sociedad de cómo en esta búsqueda de hegemonía mira con desdén, con odio y persecución a las personas que son diversas, en este caso porque pertenecen a la comunidad LGBTQIA+, para tratar de romper la indiferencia y el silencio, porque nos volteamos diciendo, ay, pues no es mi problema, pero creo que sí, todos los hechos violentos e impunes nos corresponden porque nos conforman como sociedad. Este poemario es súper necesario de ser leído, de ser discutido. Está basado en un hecho real, así que sí recomiendo, pero qué doloroso fue leerlo. Hashtag amiga date cuenta de Plaqueta y Andonela. Son periodista, escritora y también ilustradora en el caso de Andonela. Son creadoras de México. Este libro lo recomiendo como las infancias y las adolescencias sí pueden leer no ficción. Es una colección de reflexiones y de charlas a las adolescencias de lo que es crecer, de lo que es tomar las decisiones de salud, de cuáles son los consumos, de tatuajes, de enfermedades. Y lo hace de una forma cero condescendiente, lo hace con respeto, cero paternalismos, vamos a hablar con la verdad. Estas son las palabras, esto es lo que a tus adultos les da miedo. Estas son tus decisiones, por favor, toma las herramientas, infórmate y decides sin presiones. Es un libro que he recomendado bastante, así que si tú conoces adolescentes, compra el libro, ojealo, léelo también, no sé, creo que es para crear puentes. El siguiente cuento es de un súper señoro, pero qué bien me cayó, qué bueno fue reencontrarle en sus letras, y es The Last Question de Isaac Asimov. Es un cuento de ciencia ficción. Creo que no es ciencia ficción amateur, sí empieza a ser un tanto dura por los conceptos que maneja. Es un cuento bastante corto en el que plantea una de las grandes preguntas de la humanidad respecto a la energía. Me gustó un montón el final, me super voló la cabeza, me encantó, fue un gran retorno al autor. Las gratitudes de Delphine de Vigan es una autora de Francia. Si tuviera un top de mejores lecturas sobre personajes de la tercera edad, este ocuparía el primer sitio, porque nos comparte de una personaje principal que ya es muy mayor, vive sola, nos cuenta cómo es que su cuerpo ya no le responde obviamente como en su juventud ni como una etapa madura previa, de cómo su mente ya se va y la sofoca a veces incluso, cómo es destrujante y retador y necesarios muchos duelos para habitar ese cuerpo, esa mente, cómo es justo envejecer. Es un libro muy conmovedor, es muy triste, es muy confrontativo de rehabilitar cotidianamente un cuerpo que cada vez responda menos, que enferme más, que la mente simplemente comience a divagar, que ya no nos encontremos en este cascarón que habitamos. Y creo que todas las personas que hemos amado y acompañado a adultos mayores, este libro nos va a recordar mucho esas últimas etapas. Y mi mejor libro de menciones honoríficas es El beso de la mujer araña de Manuel Piug, autor argentino.
En este libro nos va a contar de dos personajes que han vivido persecución, que se encuentran en situación carcelaria durante la época de dictadura de los 70 allá en Argentina. Son personas perseguidas por lo que hacen y por quienes son. Creo que es una narración muy poderosa e interesante como la planteó el autor. A veces es opresiva como puede serlo justo una cárcel y a veces la narración tiene alas y canciones y playas. Es muy bella. Tiene acotaciones, entre comillas, científicas de cómo la psiquiatría antes designaba y ubicaba a las personas gays en esos años. Algunas personas comentan que eso les rompe un poco la narración, pero yo creo que justo ayuda a enmarcar el momento temporal de cómo hay muchas personas que incluso siguen pensando igual. Es un libro que igualmente me conmovió, me dejó un montón de música mientras le escuchaba. Y sí, fácilmente este libro también pudo haber estado en mi top. Le quiero un montón, pero repito, era imposible colocar casi 30 libros. Así que eso sería todo por el día de hoy. Disculpen la voz si está como rasposienta. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.